Bien, estimados hermanos y amigos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 22. En estos últimos días se han registrado 91 incendios forestales en todo el Perú. La mayoría de los incendios fueron provocados por los mismos agricultores que están muy desesperados porque creen que el humo va a provocar la lluvia, va a traer lluvias. Las sequías es una manera del juicio divino como consecuencia del pecado, la idolatría, la rebelión, la maldad de los hombres. Muchas veces Dios usa la sequía para llamar la atención a todos los pobladores, que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las sequías muchas veces sirven como prueba de fe para revelarnos la soberanía, la santidad, la justicia, la misericordia y fidelidad de Dios, nuestro Padre Celestial. La falta de lluvia trae muchas consecuencias, desastrosas consecuencias para un pueblo, para una nación. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que las actividades humanas han provocado el calentamiento global. Y eso ha hecho que cada vez haya más sequías por todo el mundo, por toda la tierra. Ellos dicen que los incendios forestales podrían provocar que lloviera menos. Un nuevo estudio han descubierto que el humo podría estar dificultando que las nubes precipiten lluvias y se prolonguen, empeoren las sequías. Y eso podemos usted y yo darnos cuenta hoy en día. Las sequías están dando lugar a más días de sequía. Las Escrituras nos enseñan la realidad de las sequías y la escasez de la lluvia, especialmente en todo el Antiguo Testamento. En las Escrituras podemos encontrar que cuando viene la sequía, Dios señala al hombre, a todos los hombres, como el único responsable. Y eso es muy difícil para el hombre aceptar esta verdad. Vamos a ir a la palabra del Señor en Jeremías capítulo 14, del versículo 1 al versículo 6. ¿Qué nos enseña? Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en la tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron, cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Estaban confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría. ¿Por qué? Porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas
aspiraban como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. En las Escrituras, en la palabra del Señor se mencionan muchas y prolongadas sequías. Puede ser en un pueblo, puede ser en una ciudad, pero también en toda una nación. Aún en la nación de Israel. Aquí se refiere en la tierra de Judá. Se han experimentado grandes temporadas de sequías. La palabra de Dios primero se enfoca en las grandes y graves consecuencias de las sequías. La sequía en Judá trajo el despoblamiento. Mucha gente emigró hacia otros lugares porque ya no podían soportar la sequía, no producían nada. Por tanto, tenían que irse en busca de lugares fértiles. La gente se llenó de tristeza, la angustia y el gemir por agua. Era una sequía, pero terrible. Buscaron agua por todas partes, aún en las lagunas. Pero dice la palabra del Señor, se volvieron avergonzados. La gente andaba con sus vasijas vacías. La tierra se resquebrajaba con tanto calor. Los animales del campo abandonaron a sus crías y morían por falta de agua y de pasto. Según las Escrituras que hemos leído, dice la palabra del Señor que la sequía trajo luto, tristeza, desolación, pobreza, hambre. Es por eso que se cubrían sus cabezas de vergüenza, de confusión, de impotencia, porque los hombres con toda su ciencia no podían hacer absolutamente nada. El pueblo de Judá había quebrantado y desobedecido los mandamientos de Dios. Dios esperaba que su pueblo confiese sus pecados, se arrepientan de todos sus pecados, pero ellos eran duros de corazón, como en el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el Salmo 74. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador y sustentador de los climas. El verano, el invierno, el otoño, la primavera, Dios lo creó y Dios lo sostendrá siempre. Dios mantiene en control total, absoluto, la lluvia, según los designios de su santa y preciosa voluntad. En Mateo capítulo 5, versículo 45, dice la palabra del Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios nuestro Padre Celestial tiene toda potestad sobre toda su creación, sobre una nación, sobre una ciudad, sobre una familia. Dios mantiene en control la lluvia, haciendo llover donde Él quiere, según su potestad, su soberanía. El profeta Amós decía, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover.
Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Ahí nos enseña que Dios es soberano. En su soberanía Él designa, Él permite dónde hacer llover y dónde no hacer llover. Ahora, también la palabra del Señor nos enseña. En el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 4, dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Estimados hermanos y amigos, Dios prometió dar lluvias a su tiempo. Nosotros tenemos que confiar, tener fe en la palabra del Señor y esperar con mucha paciencia. Dios, por su maravillosa gracia e infinita misericordia, promete hacer llover. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llover, hay tiempo de invierno, hay tiempo de verano. Todo tiene su tiempo. Es el tiempo que la tierra da su fruto y los animales darán su cría. Todo tiene su tiempo. Es la manera como Dios sostiene a todos los seres vivientes. Todo está en la potestad, todo está en la soberanía de Dios, quien controla su creación. Eso nunca debemos olvidar. Muchas veces la lluvia vendrá tarde o temprano, pero va a llover. Va a llover. En Deuteronomio capítulo 11, también nos habla la palabra del Señor. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Qué preciosas palabras de nuestro Padre Celestial. Hay que creer en Dios, poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios, creer en su Hijo Jesucristo, creer en su bendita palabra. Eso es lo que hace falta hoy en día, estimados hermanos y amigos. ¿Qué sigue en la palabra del profeta Jeremías? En el capítulo 14, versículo 7 dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra vosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Mira, estimado hermano y amigo, lo que nos enseña el profeta Jeremías. La sequía muchas veces produce conciencia de pecado. Y hoy en día, lo que se habla menos, lo que la gente no quiere oír es el pecado. Nunca la sequía se manifiesta sin ningún motivo. La sequía que soportaba toda la nación de Judá tenía un motivo: el pecado, la rebelión en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Cuando el pecado, la rebelión se multiplican de día en día, va a venir la sequía. Cuando la gente se olvida del Dios vivo, del Dios verdadero, cuando la gente se va tras los ídolos, las imágenes hechos por manos de hombre, ahí va a venir la sequía. El pecado de las naciones paganas y aún del mismo pueblo de Dios
va a traer sequía, va a producir sequía. Realmente hoy en día da mucha pena, pero hay congregaciones donde prevalece la maldad, el pecado. Y por tanto Dios va a traer sequía. Hoy, por causa de las supersticiones, miles y miles de hectáreas se están quemando, pero no hay ni una gota de lluvia. Hay que examinarse su propio corazón. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida? Nuestros pasos. ¿Cómo estamos andando delante de Dios en este mundo? Mucha gente, la gran mayoría, dedicado a sus placeres, a sus afanes materiales, temporales. Mamás se afanan por el dinero, por hacerse rico y más rico. Tienen todo, pero quieren más y más. No se sacian. Eso es pecado delante del Señor. En Jeremías capítulo 50, mira lo que enseña la palabra del Señor en el versículo 38. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Mira, estimado hermano y amigo, lo que enseña la palabra del Señor. Por causa de la idolatría de los pueblos paganos, muchas veces va a venir la sequía. Una vez más dice Jeremías el profeta, capítulo 50, versículo 38, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Dios tiene que llamar la atención a la gente, deteniendo la lluvia y una severa sequía. ¿Cuándo? Cuando ve una extrema idolatría, la adoración a los ídolos, a las imágenes, tarde o temprano va a traer sequía. No solamente la idolatría trae la sequía, sino que la Biblia dice que los ídolos entontecen, hacen tonto a sus habitantes, a sus pobladores. O sea, gente sin entendimiento, que han perdido la razón. Eso es una persona tonta. ¿Por causa de qué? De los ídolos. Desecha, estimado amigo, tus ídolos. Destrúyelos. Como hicieron los profetas del Señor. Pero también en Deuteronomio capítulo 28 dice la palabra del Señor. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y en el versículo 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcan. Mis amados hermanos y amigos, por causa del pecado, por causa de su rebelión, de su desobediencia a la palabra del Señor, el pueblo sufre la sequía, va a sufrir la sequía. Cuando la gente rechaza a Dios, se olvida de Dios,
y no toma en cuenta a Dios para nada, ahí viene la sequía. La sequía viene cuando la gente no quiere saber nada del Evangelio, nada de nuestro Señor Jesucristo, nada de su salvación. Ahí viene la sequía. ¿Sabes qué, estimado hermano en Cristo? La sequía puede venir cuando el pueblo evangélico desobedece y se entregan al pecado y viven una vida cristiana carnal y mundana. Ahí va a venir la sequía. Tenga mucho cuidado. La sequía viene cuando la gente se vuelve religiosa, pero sin Cristo, sin Biblia, sin vida, sin salvación. Ahí viene la sequía y la falta de lluvia. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar la atención, quiere sacudir al pueblo, a la nación que se aparta de Dios. En el Salmo 32 vemos una clase de sequía. Y yo creo con todo mi corazón que eso es lo que hoy en día está pasando en mucha gente, en la gran mayoría de la gente. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabes qué, estimado hermano y amigo? La sequía es una figura de la sequía espiritual. La peor sequía que el hombre puede experimentar en esta vida es la sequía espiritual. Y hoy en día se puede ver multitud de gentes, niños, jóvenes, personas mayores, ancianos, sin distinción de clase social, con una tremenda sequía espiritual. Cuando materialmente tienes de todo, tienes carro, tienes casa, tienes trabajo, tienes negocio, tienes éxito, tienes prosperidad, pero sin vida. Una vida vacía, sin paz, sin gozo, con una conciencia sucia que no te deja dormir bien. Cuando el rey David cayó en el pecado, él reconoció su estado miserable, una sequía espiritual en su vida. Su vida se comparaba como la tierra en sequedad de verano, seco, totalmente seco, sin vida. Gracias a Dios que el rey David acudió a Dios, confesó su pecado, porque él supo reconocer su pecado. Él no ocultó su pecado. Él confesó, se arrepintió, y Dios lo perdonó, y Dios lo restauró, porque Dios es clemente y misericordioso, nuestro Señor. Estimado hermano y amigo, ¿qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 14, versículo 20 al 22? Dice, mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la solución para la sequía espiritual y geográfica? Dice así la palabra del Señor: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán la lluvia en los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos,
pues tú hiciste todas estas cosas. Hermanos y amigos, hay solución para la más profunda sequía terrenal, sequía geográfica, ¿no? La sequía espiritual. Hay solución. Gracias, por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Cuando los hombres reconocen su pecado, cuando reconocen su impiedad, su iniquidad y perversión de corazón, todos deben saber quebrantarse, humillarse delante de un Dios santo, santo, santo. Tenemos que reconocer que Dios es paciente, que Dios es misericordioso y amplio para perdonar. Tenemos que reconocer el gran poder de Dios que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Tenemos que saber perseverar y esperar pacientemente en su hora y en su tiempo. Dios enviará la lluvia, Dios va a dar la lluvia, no, Dios no va a dejar de hacer llover. Así es, mi estimado hermano y amigo, confiar en el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14, un texto bien conocido. Dice, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces, a veces no entendemos lo que Dios hace, pero mira lo que enseña la palabra del Señor. Muchas veces la tierra, el pueblo, la nación va a sufrir, va a padecer sequías por causa del pueblo de Dios. Ahí en su contexto nos está enseñando por el pecado del pueblo de Israel, la nación de Judá, pueblo de Dios. Se habían rebelado contra Dios. Habían pisoteado los mandamientos del Señor. Habían pisoteado la ley, los mandamientos del Señor. Hermanos y amigos, es así como Dios cierra los cielos para que no llueva. Dios tiene toda potestad, toda autoridad. Dios también oirá desde los cielos. Cuando uno se humilla, se quebranta, confiesa su pecado y pide perdón al Señor, Dios lo perdonará. Cuando el pueblo se humilla, se quebranta delante de Dios, confiesa todos sus pecados. Y cuando el pueblo comienza a orar e invocar el nombre de Dios, cuando buscan a Dios de todo su corazón, con todo el alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Hoy en día da mucha pena, pero el pueblo de Dios está moribunda. Realmente eso es lo que se ve. Mucha gente religiosa va a entretenerse, a divertirse y busca una congregación que pueda soportarle todo, sus pecados, ¿no? Sus necesidades, pero que no quieren someterse a la palabra de Dios, no quieren someterse a la disciplina de Dios, que no quieren, no ceñirse a la verdad,
Si no, buscan una congregación donde él pueda satisfacer su carnalidad, su mundanalidad. Más tenga mucho cuidado. Cuando la gente se convirtiera a Dios, abandonando sus malos caminos de pecado, de maldad, cambiando de pensamiento y de actitud, eso es verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere ver hoy en día. Creyendo y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que Dios quiere ver hoy en día. En el profeta Zacarías capítulo 10 decía: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Cuando el pueblo de Dios ora, se humilla, se quebranta delante de Dios, cree y confía en la palabra del Señor, Dios va a manifestar su poder, su autoridad para hacer maravillas. Para Dios no es ningún problema. Dios, por su gracia, por su misericordia infinita, nos invita a pedirle en oración. Hay que humillarnos, quebrantarnos delante de Él y suplicar su misericordia, su perdón. Entonces podemos pedir en oración por lluvia, aún en la estación tardía. Solo por amor, solo por la gracia, por la misericordia de Dios. Dios puede darnos relámpagos, lluvias en abundancia. Cuando ve corazones humillados, quebrantados de todo corazón. Solo por el poder de nuestro Padre Celestial, nuestros campos se convertirán en campos verdes, fructíferos. Ya el salmista decía: visitas la tierra y la riegas en gran manera. La enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubrirán de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Eso es lo que Dios hace. Cuando ve corazones humillados, quebrantados, sometidos a la autoridad, a la soberanía de Dios. Para terminar, estimados hermanos y amigos, un día nuestro Señor Jesús, delante de una gran multitud, dijo estas palabras: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estimado hermano y amigo, Jesucristo quiere primero comenzar a regar nuestro propio corazón. Tu corazón, mi corazón, nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Ahí está el problema de la sequía. La salvación es un don de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el verdadero agua viva, quien da vida mediante su Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? Solamente los que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Aquellos que creen de verdad en el Hijo de Dios, que es el
que murió en la cruz, derramó su sangre, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Cuando uno pone su fe en Jesucristo, somos sellados y bautizados con su Espíritu Santo. Todos los hombres necesitan creer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Él es el agua viva que refresca el alma, refresca todo nuestro ser. El Señor nos invita, a usted a mí nos invita, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. La vida eterna, la salvación eterna, jamás se puede pagar. Solo hay que recibir como un regalo de Dios. Estimado amigo, amiga, si tu corazón está seco, en este momento Dios ha tocado tu corazón con su palabra, con su evangelio. Ponga tu fe en Jesucristo. Acepta a Jesucristo esta mañana, este día. Mañana puede ser muy tarde. Quizás mañana ya tienes que dejar esta tierra, este mundo. Estimado amigo, amiga, cree en el Señor Jesucristo. Ahí donde está, dile: Señor Jesús, perdóname, soy un miserable pecador. Mucho tiempo he vivido en el pecado, andando tras los ídolos, dedicado totalmente a la impiedad, a la injusticia, a la maldad. Perdóname, Señor Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz por mi pecado, que derramaste tu sangre para perdonarme, lavar, limpiar mi pecado. En esta mañana, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo en ti, Señor Jesús. Ayúdame a creer en ti, desde ahora y para siempre. Amén y amén.